Es miércoles, son las 20 horas, bueno, más o menos. Y es hora, pues, de un nuevo viaje a la estación Averno. Y para eso estoy aquí con Carolina de Nova. Sí, hola. Carolina de Nova, ¿no lo dije bien? Porque sí, Carolina de Nova. Y Héctor Alejandro Quintanar. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy el mío es hasta mayo. Desde ahorita estamos festejándote también a ti. Y hoy tenemos un programa con un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Y yo creo que tú, Héctor Alejandro, eres experto en este tema y podrás llevarnos de la mano para entender. Se ha hablado desde hace ya bastante rato de un posible ascenso, que yo creo que ya no solo es posible, sino que ya es una realidad que estamos viendo en varios países, un nuevo ascenso del fascismo. Pero mucha gente como que no entendemos muy bien qué es exactamente el fascismo. Hay un muy famoso texto de Umberto Eco que trata de explicarlo y que además ha sido mañosamente retomado por ciertos personajes para tratar de acusar a cualquiera de fascista, ¿no? De hecho, a López Obrador decían que era un fascista cuando trataban de equipararlo con Donald Trump, lo cual ya era un absurdo. Bueno, lo equipararon con todo el mundo, ¿no? Era Hitler, era Hugo Chávez y era Donald Trump. Pero realmente, entonces, ¿qué es el fascismo? ¿Y quiénes son realmente personajes que a fines de 2025 podamos tener la certeza de que son una amenaza, o más que una amenaza, tal vez una ya realidad, de ser fascistas en el poder? Bien, bueno, es que es un tema muy importante, no solo por el interés histórico, sino por su vigencia. Y creo que una manera interesante de iniciarlo es con una anécdota. El primero que se atrevió a llamar fascista a López Obrador, o a insinuarlo, fue el 18 de enero de 2006, este señor que se llama José Carreño Carlón, el que fue vocero de Salinas de Gortari. Y fue director del Fondo de Cultura Económica. Con Peña Nieto. Con Peña Nieto. Así es, y que creo que fue profesor en la Universidad Iberoamericana. En fin, un priista y rancio y seguramente censor y parte de este gobierno corrupto de Carlos Salinas. Él escribió en enero de 2006 en el periódico La Crónica un artículo donde insinuó que López Obrador era fascista por lo siguiente. Quizá recuerden que en esa época había un problema en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en ese momento el director era Santiago Levy, de origen judío, un economista mexicano de origen judío, y tuvo un problema con el sindicato, y un tontito, un loquito, de quién sabe de dónde, dibujó una suástica en una de las paredes del ISSSTE. ¿Quién sabe quién hizo esa cosa? Evidentemente el sindicato del IMSS se deslindó de eso. Fue un hecho absolutamente irrelevante y aislado de un tontazo que solamente escuchó el apellido de Levy, se le ocurrió hacer esa estupidez. Y entonces este señor, José Carreño, dijo, bueno, esto fue obra del Sindicato Mexicano del Seguro Social. Como sabemos, los sindicatos simpatizan más o menos por las izquierdas. Como sabemos, el dirigente del IMSS, que era entonces Ricardo... García Sáenz. Ricardo Vega Galina. Ricardo Vega Galina. Claro, García Sáenz es mucho antes. Sí. Pero que fue un buen director, por cierto. Sí, también. Era Galina, se apellidaba Galina. Sí. Era un diputado priista que votó en contra del desafuero de López Obrador. Entonces dijo, empezó a hacer conjeturas este señor y dijo, pues como los sindicatos simpatizan por la izquierda y esto viene del IMSS, entonces esta pinta suástica seguramente toca a López Obrador porque López Obrador no se ha deslindado de esto. Esa era la lógica de este patán infumable y deshonesto para decir que López Obrador era fascista. Y bueno, oye, y hubo otro de Aguilar Camín, si no mal recuerdo, que decía que, creo que también lo acusaba de fascista
porque arengaba las masas con micrófono en mano, algo así. Entonces le decían, bueno, entonces Freddie Mercury es fascista también, ¿no? Ya era un absurdo total. Es que eso es justamente la peor manera de analizar al fascismo es a través de estas cosas superficiales, ¿no? Porque exacto. Si dices una cosa, por ejemplo, es analizar al fascismo como una vertiente militarista, pero más que el militarismo en sí, más que la adicción por los uniformes y los emblemas militares, la adicción en realidad del fascismo es por la violencia, no por los uniformes militares en sí. Uh-huh. Ha habido muchas expresiones militares muy progresistas. Digo, pensemos en Lázaro Cárdenas, ¿no? Ni más ni menos. O pensemos en el reformismo militar de América Latina, que militantemente se dedicó a formar soldados que fueran contrarios a la clásica escuela de las Américas, golpista y violadora de los derechos humanos, que primaba en América Latina. Uh-huh. Y derivó en generales que fueron muy conscientes de la importancia de los derechos humanos y de la soberanía nacional, como Juan Velasco Alvarado en Perú, por ejemplo. Entonces, hoy se habla de posfascismo. Es un concepto que propone Enzo Traverso, este gran historiador italiano, porque él dice que para que haya fascismo, para que el fascismo sea tal, necesariamente debe ser un sistema dictatorial. El fascismo es un tipo de dictadura política que abiertamente va a cancelar todas las vías democráticas, va a cancelar a la oposición, va a cancelar a los parlamentos, a los partidos políticos, porque su intención sí es abiertamente eternizarse en el poder sin maquillar su intención. Entonces, Traverso nos dice, después de 1945 eso ya no ocurre. Los fascismos cambiaron, los fascismos evolucionaron, y decir que es posfascismo no es solamente un tema temporal a que se trata de movimientos posteriores a 1945, sino se trata también de decir que son movimientos, son actores políticos que ya también buscan jugar dentro del terreno de la democracia, aunque sus valores y su ideología sean abiertamente antidemocráticos. Porque es posible, tú puedes, como Trump, salir a buscar el voto, que es, digamos, la esencia de la democracia, pero buscas el voto con base en valores contrarios a la filosofía de la democracia. Que la filosofía de la democracia es la inclusión, la tolerancia, el respeto a la diferencia, y puede salir en un ejercicio presuntamente democrático a decir: quiero que voten por mí para que excluyamos a los diferentes, para que nos burlemos de los afrodescendientes, para que maltratemos a los mexicanos, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que le añade este vocablo de postfascismo, ¿no? a la reflexión, que ya son ultraderechas que se mueven en el terreno democrático, aunque su identidad sigue siendo muy antidemocrática. Abiertamente fascistas. Así es, porque el fascismo es contrario a la democracia por una razón sencilla. La gran esencia del fascismo es pensar que la sociedad debe necesariamente estar dividida en grupos jerárquicos, donde unos valen más que otros por razones no escogidas. Por razones naturales. Por razones naturales que o las divinas. O la divinidad o la naturaleza, ¿no? Sea con el discurso del darwinismo social o sea con el discurso de la religión, pues en el fondo se defiende lo mismo, la idea de que hay una jerarquía social que debe ser inmutable, ¿no? Y los estudios más profundos del fascismo pues tienen un debate interesante, porque todos asumimos que el fascismo nació en Italia, ¿no? Con Mussolini en la década de los 10, a principios de los 20, y que en la marcha de Roma en 1922 se afianza con el poder y comienza la barbarie que conocemos todos en Europa.
Que de hecho el nombre fascismo viene de ahí, de los fascios. Así es, de los que también es muy revelador, ¿no? Que ideológicamente eso no dice nada, porque fascio significa algo así como un nudo, como un enjambre. Porque la idea era decir que nosotros somos este haz de fuerza que va a sostener a la patria o algo así. Y el asunto está en que muchos estudiosos del fascismo, como Michel Furet, un francés, un historiador francés, nos dice, bueno, sí, el fascismo como tal, así esta expresión que conocemos del siglo XX, nace en Italia, pero sus raíces están en Francia. ¿Y por qué en Francia? Porque se nutre el fascismo de estos movimientos opuestos a la Revolución Francesa y que en el fondo son monárquicos, religiosos y militaristas. ¿Y por qué defienden estas tres instituciones? Porque también creen en una sociedad dividida en superiores e inferiores, donde los inferiores a fuerza tienen que obedecer a los de arriba, incluso por su propio bien. Lo que hizo el nazismo fue llevar esto, el fascismo y el nazismo fue llevar esto al extremo. Y llevar esto al extremo significa, a ver, tú que eres inferior, por tu propio bien te conviene escuchar a tus superiores para que así, por ejemplo, ganes el reino de los cielos, etc. Y no, estos, a ver, eres inferior, mereces el exterminio, ¿no? Digamos, fue ir un paso más adelante de esta visión elitista, racista y pues discriminadora de la sociedad. Añado otro elemento más antes de soltar el micrófono, porque si no... Es un fascista del micrófono. Sí, eso está interesante, ¿no? Que alguien dijo que un rasgo de los fascistas era arengar a la gente con el micrófono. Con el micrófono. Sí. No, ya te estamos conociendo. Está saliendo como el pequeño facho que todos llevamos dentro. Que todos somos fascistas hasta que probemos lo contrario, ¿no? Los buenos estudios del fascismo también entienden sus diferencias y evoluciones, porque no son iguales todos. Y de hecho el origen del fascismo italiano no era nada sencillo. Hoy es muy fácil decir una tesis correcta, que es el fascismo es la maldad, ¿no? El fascismo es una ideología destructiva y demás. Y nos preguntamos por qué el pueblo italiano y por qué el pueblo alemán, por qué los españoles se dejaron seducir por algo que es abiertamente tan destructivo. Bueno, pues es que es complejo. Italia tenía una situación tan terrible, acababa de ganar una guerra y sin embargo las circunstancias parecían como que la había perdido. Era parte del bando ganador de la Primera Guerra Mundial y fue el único país de ese bando que se quedó sin algún trozo de territorio anexado, cosa que sí lograron los otros países, y vivía una crisis económica tremenda. Y pues llega alguien como Mussolini a hablar de patriotismo y de decir que los que se opusieron a la guerra son unos cobardes, y los que se opusieron a la guerra eran dos vertientes fundamentales, que eran los católicos liberales y los comunistas. Y entonces Italia viene de un momento muy complicado económicamente y viene de un proceso histórico que no podemos olvidar, que es el llamado Risorgimento, donde el nacionalismo fue muy progresista, porque se trató de construir una nación para equiparar los derechos de los ciudadanos, y fue el movimiento que le dotó de ciudadanía a gente que no la tenía, por ejemplo, los judíos italianos. Los judíos italianos que vivían en guetos lograron salir del gueto gracias a este nacionalismo del Risorgimento, que dijo, a ver, no, aquí todos somos italianos y no hay necesidad de que haya guetos, aunque sean de una religión que no es la católica, que es la tradicional en Italia. Y entonces este nacionalismo progresista pues fue muy bien visto por muchos sectores de la sociedad, porque efectivamente fue extensor de derechos, de garantías, de ciudadanía. Y pues cuando emerge el fascismo con un lenguaje nacionalista en Italia, pues es muy fácil escuchar el canto de las sirenas pensando que es como una segunda parte del Risorgimento. Por eso 1 de cada 3 judíos italianos era fascista. No solo eran fascistas, muchos de los banqueros judíos italianos eran financieros del fascismo, como el caso de Ettore Ovaza, que
que incluso terminó asesinado por los propios fascistas que él en su momento ayudó a financiar. Entonces, no es fácil entender este fenómeno histórico, y para entenderlo en la actualidad hay que fijarnos sobre todo en estas actitudes excluyentes por razones de no escogidas. O sea, si quiere uno detectar un fascista, una personalidad fascista, hay que atender la recomendación de William Reich, que es la de que es alguien que es prepotente con el de abajo, pero servil con el de arriba. Es alguien que también tiene esta visión de que la sociedad está dividida en superiores e inferiores por razones de nacionalidad, de color de piel, de religión o de género. Por eso es que detestan tanto a la comunidad LGBT, por eso es que en el fondo detestan a las mujeres, porque creen que deben ser solamente procreadoras y instrumentos de crianza, y el hombre debe ser el proveedor, porque en el fondo creen en esa supremacía de género también. Ahí están los verdaderos rasgos del fascismo, y no en superficialidades, ¿no? Como que si trae uniforme militar, que si tiene un vocabulario repetitivo, quién sabe cuántas cosas más. Bueno, yo le dejo aquí porque si no me extiendo. Yo más bien tengo más dudas, la verdad. Así que más que un comentario, tengo muchas dudas. Porque yo ahorita con lo que decían, me quedo pensando, o sea, hablando sobre el postfascismo, ¿no? ¿Qué tanto en como especie de revestimiento es incluso más peligroso que el fascismo explícito, ¿no? O como el fascismo clásico, digamos. Le entra quizá como este juego de la democracia, de las libertades, de los derechos, pero en el fondo esto que dices, o sea, me parece que lo que estamos comentando ahora, bueno, lo que está comentando Héctor Alejandro Quintanar, es sobre el propio surgimiento y lo que está en el fondo, pues, ¿no? De un sistema siempre jerárquico, y esto implica, o tú nos dirás, finalmente un sistema de opresión, un sistema que es de antaño, pues, ¿no? O sea, en la propia historia. Y creo que también esto que nos hacías ahora reflexionar sobre no solamente la división o la diferencia entre seres humanos, sino la jerarquía de vidas que valen más que otras. Lo intrincado que está, por ejemplo, con el sistema patriarcal, precisamente, ¿no? En el reconocimiento de un único ser humano que es valioso, que en este caso pues sería los varones, seguramente blancos también, porque entra esta cuestión también de racismo, el capital también, en que son las personas poderosas económicamente, en todo este sentido también libertario de la propiedad privada y del capital. Entonces, a mí me gustaría como eso, ¿no? Preguntarnos qué tan, o sea, si vamos, al hablar del postfascismo, si vamos, digamos, avanzando en el sentido en el que no tiene cabida y que por eso tiene que disfrazarse de alguna manera el fascismo, o que es incluso una etapa más aguda, en la que continúa con estos mismos valores contra la vida, pero maquillándose de diferentes maneras. O sea, ¿vamos avanzando o vamos más bien retrocediendo? O sea, el posfascismo implica irnos liberando del fascismo o ir en unas etapas más sofisticadas de él que ni siquiera podemos advertirlo. Es que yo creo que la historia es cíclica, ¿no? O sea, no podemos asegurar que vamos avanzando, porque realmente vamos en un círculo. Y siempre hay estos ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, ¿no? Y algo que decía hace un momento, doctor Alejandro, yo creo que es muy, muy importante, se ha visto en todos los estudios que se han hecho sobre el fascismo, de lo importante que es el campo de cultivo en donde florece el fascismo, donde puede sembrarse esto y puede cosecharse. Que es en una situación de incertidumbre económica, ¿no? De problemas realmente fuertes económicamente que hacen que se puedan manipular básicamente dos sensaciones humanas básicas, muy, muy básicas, que son el miedo y el odio. Y eso lo utilizan para provocar la división. Y con esta idea, que es básica en el fascismo, como bien lo dices, que es los seres humanos están divididos en los que lo merecemos todo porque
porque nos lo hemos ganado, o sea, puede ser por varias razones, por una razón de la naturaleza o divina, pero también por la meritocracia, ¿no? Nosotros nos ganamos esto. Un poco el discurso de Salinas, que ahora en estos días lo leemos en gente como Salinas Pliego, o como el de Fox, de a trabajar huevones, ¿no? La gente que sí trabaja, la gente que produce, por un lado, y que somos nosotros, y ellos, los huevones, los que solamente estiran la mano y reciben limosna, y se benefician de lo que nosotros producimos. Entonces, esta idea polarizante es buenísima para que florezca el fascismo, ¿no? Hay un lingüista norteamericano que se llama Jason Stanley, que escribió un libro en el 2016 que se llama ¿Cómo identificar el fascismo? Y precisamente lo hace justamente en el momento en que Donald Trump está en campaña para ganar la presidencia por primera vez, y él ve en Donald Trump a un fascista. Y su manera de alertarlo pues es con este libro. Y revisa una serie de características. Él sí escoge 10, varias de las que ya mencionaste. Él habla de una que es un pasado épico, un pasado grandioso que los fascistas tratan de recuperar, que no es otra cosa que el Make America Great Again, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿pero qué pasado es ese? En el caso específico de Estados Unidos, ¿qué pasado es? ¿El pasado esclavista? ¿Imperial? ¿El pasado, o qué pasado? ¿El pasado del Destino Manifiesto? Uh-huh. ¿El pasado racista? ¿O a qué pasado se refiere? ¿A qué pasado quiere regresar Donald Trump? Uh-huh. Y casi siempre los fascistas recurren a esta idealización de un pasado que realmente no existe, o nunca existió, más que en sus cabezas, ¿no? Uh-huh. Otro de los elementos, pues, es obviamente la propaganda, ¿no? Uh-huh. Que en la época actual, pues son las fake news, ¿no? Claramente las fake news. Lo vemos ahorita en México, con este personaje español contratado en México por Salinas Pliego. Javier Negre. Y, por cierto, condenado en España por deshonestidad periodística. Sí, el condenas, le dicen allá, porque tiene varias condenas. Que el tipo lo que hace es eso, es una propaganda burda, basada en puras mentiras. Y en mentiras ya no cuida ni siquiera las formas, ¿no? Pero eso lo vemos claramente y se ha dicho mucho. Es ya un lugar común esta frase de Goebbels de una mentira repetida muchas veces que se convierte en verdad. Esa es una de las características que también maneja el fascismo. Otra es, obviamente, la jerarquía, que ya se habló de ello, el antiintelectualismo, ¿no? El nacionalismo, un nacionalismo exacerbado, que se ha utilizado mucho este elemento para tratar de culpar, por ejemplo, a personajes como López Obrador. Así es. De ser fascistas. Porque, claro, utilizan el nacionalismo como un elemento para exacerbar una falsa superioridad de los mexicanos. O sea, es realmente delirante. Cuando no entienden la diferencia que hay entre un nacionalismo que viene de una opresión, o sea, como respuesta a una opresión, y un nacionalismo que viene del abonar a favor de esa opresión, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas y que, claro, si nosotros en México venimos de 30 años de vender todas las riquezas del país al extranjero, pues por supuesto que vamos a llamar a un gobierno que tenga la soberanía nacional como un elemento importante. ¿Eso de qué manera puede ser fascista? No, por supuesto. ¿No? Y hay otro elemento que él que maneja en este sentido, que tiene que ver con esta idea otra vez de nosotros contra ellos, ¿no? Que los que trabajamos y producimos la riqueza y los que solamente la reciben sin hacer absolutamente nada, los huevones que dice Fox, que es finalmente el origen del lema "el trabajo nos libera", que es el del campo de concentración. El lema que aparece en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Los libera, pero
pues ahora sí que para pasar a mejor vida, ¿no? Porque realmente, claramente en el fascismo hay las grandes mayorías que son inservibles, que no funcionan, que son excedentes, ¿no? Y en ese sentido, y lo comentábamos antes de empezar el programa, yo la verdad es que no veo gran diferencia entre lo que fue el fascismo de esa primera mitad del siglo XX y lo que después fue el neoliberalismo. O sea, a mí me parece que el neoliberalismo es un fascismo trajeado, que es un poquito, parafraseando a Mario Vargas Llosa, cuando dijo que el PRI era la dictadura perfecta. Yo creo que el neoliberalismo fue el fascismo perfecto, porque efectivamente se decía democrático, porque llegaba al poder por medios democráticos. Muchos afirman que Hitler llegó por medio de elecciones a dirigir a Alemania. Es falso, no fue por medio de elecciones. Pero muchos gobiernos de ultraderecha y abiertamente fascistas sí han llegado por medio de elecciones. Y ese fue el disfraz perfecto, efectivamente, del fascismo de fines del siglo XX, pero ahora trajeado y vestido y presentado como neoliberalismo. Pero yo no veo gran diferencia. O sea, me sigue pareciendo que es el darwinismo social del que se habló a principios del siglo XX, simplemente cambiándole de nombre. Y empujando eso, tampoco veo gran diferencia con eso a lo que ahora se llama el libertarismo, y que es el que maneja gente como Trump, como Milei y como Salinas Pliego. Y también yo apunto una cuestión que es relevante, secundando este comentario. El neoliberalismo llegó al poder por la vía de las urnas, pero solamente en el mundo anglosajón. En México no. Así es. En México en Latinoamérica tuvieron que ser fraude. Así es. Y no solamente. Y en Chile tuvieron que hacer un golpe de Estado. Exactamente. El neoliberalismo fue democrático en el circuito anglosajón. En América Latina llegó por la vía o de la sangre, como fue en Chile, que es el primer proyecto neoliberal en la región, o por la vía del fraude, como fue la elección simulada de Miguel de la Madrid y el fraude abierto de Salinas de Gortari. Y yo coincido con esta tesis y con la preocupación de Caro, con esta idea de que el neoliberalismo quizá no sea un fascismo abierto, pero ahí le comparte algunos de sus rasgos, sobre todo en lo que tiene que ver con esta idea de la supremacía. Si bien acá tratan de edulcorar las cosas con una falsa meritocracia en el neoliberalismo, en realidad no dista mucho de este pensamiento supremacista que orienta a todos los fascismos de la historia. Y sí, efectivamente, hay un texto muy sustancioso de un historiador que se llama Daniel Fields, que nos habla de los nacionalismos progresistas y de los populismos de izquierda. ¿Qué distingue un populismo de izquierda de uno de derecha, según él? O por qué hay nacionalismos que sí son progresistas, porque se piensa que cualquier nacionalismo es fascista, y eso es falso. Incluso en Europa, que digamos Europa es el nacimiento, es donde nacen los estados-nación, hace 250 años. Pero, pues bueno, cualquiera diría, oye, pues sí, cuando se empiezan a forjar estos lugares cuyo primer objetivo de existir es distinguirse del otro y tratar de pelear con el otro o conquistar al otro, pues parecería que ahí está la llave del fascismo, pero no, como dice Thomas Weber, un historiador alemán, los nacionalismos y la creación del Estado-nación con base en el nacionalismo, pues no solamente era una xenofobia ciega, sino también era decir, a ver, tenemos que construir una organización donde pertenezcamos todos, no solo por razones de linaje, no solo donde valgan la gente de la nobleza, sino que los rasgos para unirnos sean la cultura, la lengua que hablamos, todo eso. Y eso de algún modo abre la sociedad para que no sea esta sociedad estamental de linajes, ¿no? Y dice Daniel Fields, es lo que recupera, dice, bueno, no podemos decir que es el mismo nacionalismo el de los fascistas que el de los nacionalismos de naciones que tienen un pasado colonial. Porque si bien a los primeros los define la xenofobia, a los segundos los define una defensa legítima de la unidad nacional. De la unidad nacional y una oposición a un imperialismo. Sí. La oposición a un intento de conquista, lo cual es absolutamente legítimo. ¿Qué es lo que sucede en México?
Por supuesto, México después de 500 años de colonialismo. Pasado colonial. Pues claro que hay una recuperación de la nación, sí, como país independiente, soberano. Entonces, usar el nacionalismo en México como una manera de unirnos como país, de ninguna manera puede ser visto como un rasgo fascista. Así es. Sí, creo que las preguntas deben ser nacionalismo para qué, ¿no? Nacionalismo para odiar ciegamente al otro o nacionalismo para defenderte de una agresión explícita, abierta y real de alguna potencia que sí quiere ponerte en problemas, ¿no? Eso... El chiste es analizar ese nacionalismo con respecto a la igualdad. Así es. Ese yo creo que es la clave, sí, por supuesto. Por supuesto. Y creo que todos los rasgos del fascismo tienen que analizarse así, porque ya, también lo comentábamos antes del programa, que hubieran venido antes del programa, se puso bien bueno. Hubieran llegado antes. Sí, hubieran encendido la tele cuando estaba apagado. Cuando esta ilustración de Pictoline sobre los 10 presuntos, sobre los 10 rasgos del fascismo, que está mal hecha por varias razones, empezando por la metodológica, hay que ir a la fuente original. Ellos se supone que hacen eso con base en un texto de Umberto Eco. El texto el original se llama El fascismo eterno. Aparece en un libro que se llama 5 escritos morales, publicado por Umberto Eco de 1997, y son 14 los rasgos del fascismo, no 10 como dice esta imagen. Y en esta imagen omitieron al más importante de los rasgos del fascismo, que es el supremacismo. Son 12 de hecho ¿12? En la imagen. Ah, bien. Bueno, en el texto original son 14. Y el principal no está dicho ahí. ¿Qué es? El del supremacismo. El supremacismo. Sí, ellos mencionan cosas que efectivamente esta imagen de Pictoline, que no les vamos a pasar porque no vayamos a violar derechos de autor, pero fue muy utilizada para tratar de descalificar, o más bien para acusar a López Obrador de fascista, por cosas que eran absurdas. Por ejemplo, efectivamente lo que decía hace un momento, o sea, es propio de los fascistas el lenguaje limitado y repetitivo. No, bueno. Pues bueno, y ya porque si conoces a alguien que... Entonces yo soy fascista porque soy muy torpe para hablar y tengo un lenguaje limitado y repetitivo. 31 minutos con la canción Lala, que se repite 40 veces, son fascistas. Apelación a una clase social frustrada. Pues después de 30 años de neoliberalismo, ¿qué esperaban, no? Y además apelar a una clase social depende que te frustre. Si te frustra no tener trabajo, si te frustra la pobreza, pues claro que no eres fascista si eso te frustra. Si te frustra que haya derechos de las mujeres a decidir, por ejemplo, eso sí es fascismo, ¿no? Culto a la tradición y a las raíces es lo que decía hace un momento, el tratar de recuperar un pasado glorioso y épico, que sí, López Obrador tenía esta idea de recuperar la historia de México, pero tiene mucho que ver con esta idea también del concepto de nación, cuando es una nación que viene de una opresión, a cuando es una nación que abona a esa opresión, ¿no? Que es todo lo contrario. Exaltación de la voluntad popular. No eso hace cualquier político en una democracia pues sí, de manera válida. Pues. Proclamación, y pues era el que les parecía que era la descripción del observador. Proclamación de un líder que se hace llamar la voz del pueblo. Como ocurre también en cualquier democracia. En cualquier democracia, pues sí. Y luego los otros, pues sí eran acción antes de la razón. Bueno, López Obrador se cansó de citar a Benito Juárez diciendo, nada por la fuerza, todo por la razón. Y hay una frase que decía mucho también López Obrador, que era, la paz es fruto de la justicia. Si López Obrador fuera fascista, la frase que diría sería, la paz es fruto de la riqueza. Porque eso es lo que piensan los fascistas. O la paz es resultado de la fuerza. También. Que es también lo que pensarían los... Que es lo que piensa Felipe Calderón. Exactamente. Exactamente. Además falsamente, porque... No, y pues no solo no ocurrió así, sino que se empeoró la situación. Sí, pues este
esta ilustración mal hecha, porque no describe bien los rasgos centrales del fascismo, también la usaron personajes para acusar a López Obrador de fascista por estas fruslerías, y el primero que lo hizo fue en 2021, me parece, este señor Jacobo Dayan, que hoy es director del Centro Cultural Tlatelolco. Perdón, eso es una gravísima irresponsabilidad. Con el fascismo no se juega, y si tú vas a acusar a alguien de fascista, tienes que hacerte muy responsable de lo que haces, porque si mientes con eso, no solo estás incurriendo en un error conceptual, sino que estás pisoteando y humillando a las verdaderas víctimas del fascismo. Y en el artículo que escribió este sujeto absolutamente disparatado, dijo que los fascistas odian el intelectualismo, una cosa así, y puso como ejemplo que López Obrador desdeñaba las energías limpias, o una imbecilidad así. Así de absurdo. Cuando Comisión Federal de Electricidad es la empresa que mayor cantidad de energía limpia produce. Y a mí me gustaría preguntarle en un ejercicio hipotético, preguntémosle a las víctimas de Gaza, por ejemplo: oye, ¿quién es fascista? ¿Un genocida desquiciado que acaba de destruir tu pueblo? ¿O un señor que dice que hay que defender el petróleo y por eso no desdeña las energías limpias? Bueno, es una estupidez absoluta, y hay que señalar a estos tipos, porque banalizar al fascismo también contribuye a reproducirlo. Y lo bonito es que Pictoline acabó poniéndose al servicio de Ricardo Salinas Pliego. Ya vamos a ir a un transbordo para seguir hablando de esto. Entonces, nos dirigimos al transbordo. Perfecto. Vamos. Ya estamos de regreso en Estación Averno. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Y en el transbordo de hoy tenemos el honor de tener a Federico Bonazo. Federico, primero, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tomarnos esta comunicación. Al contrario, querida Caro, Pepe Héctor, un gustazo desde acá, desde Euskal Herria. Ahí a la distancia, pero bueno, compartiendo con nosotros este transbordo que ahora nos tocó transatlántico también. Federico, pues te buscamos hablando precisamente de este tema. Hace unos momentos aquí estábamos reflexionando respecto a las características del fascismo, del postfascismo, y nos parece muy relevante una columna de opinión que publicas en Diario Red titulada El caldo del odio, donde exploras todas estas precisamente esta condición que hay, ¿no?, entre el miedo y el odio, y cómo estos discursos se van finalmente siendo como un espacio propicio para crecer este tipo de conductas también violentas. ¿Nos puedes contar un poco, también compartir con nuestra audiencia de qué va esta visión del caldo de odio que has publicado? Claro que sí, muchísimas gracias por darme oportunidad de compartir con la audiencia de ustedes. Tengo un poco de eco, pero me acostumbraré. Me saco una oreja, viejo truco de cantante de rock. La columna, un poco lo que intentaba interpretar era cómo se construyen ficciones, o sea, cómo se convierten ficciones en realidad, y en una percepción generalizada donde la gente haya comprado un invento que viene claramente de la fantasía y lo adopte como... Pero eso no solo como impacto en 3, 4 individuos aislados, sino que esto se generaliza a toda una sociedad que compra la ficción, lo que los teóricos de la información llaman realidades intersubjetivas, y estas realidades intersubjetivas terminan imponiéndose y generando burocracias, impacto social, y cómo el fascismo claramente utiliza tanto la capacidad humana comprobada, lamentablemente comprobada, para ser manipulada emocionalmente, como la necesidad muchas veces de que la identidad,
Déjenme bajarle un poquito al volumen para escuchar menos el eco. Eh, la necesidad que muchas veces genera una diferencia entre nosotros, ¿no? Ellos y nosotros, eh, terminan instalando criminales. Y en la columna yo cito un episodio histórico que destaca en el libro Nexus del historiador Yuval Harari, que recomiendo ampliamente su lectura. Más allá de las críticas que se le puedan hacer o deban hacerse a Harari en sí, pero donde él evoca lo que fue la impronta en la historia de este mediocre cura Heinrich Kramer, que allá en el medioevo había fracasado en sus primeros intentos de convertirse en inquisidor de brujas. Y cómo el tipo respondió haciéndose de una imprenta y publicando un libro que tuvo un impacto brutal, una suerte de hazlo tú mismo del odio, donde describió cómo identificar a una bruja, cómo atraparla, cómo librarse de sus maleficios, cómo llevarla ante la autoridad, y finalmente cómo asesinarla, brujas y brujos. Y esto desató un genocidio en Europa. Estamos hablando de miles y decenas de miles de brujas y brujos que, por supuesto, su cualidad de tales nunca fue comprobada porque era imposible comprobarlo, y sin embargo, cómo esa realidad intersubjetiva terminó permeando incluso en los jerarcas de una iglesia que, acompañados por el clamor popular, instalaron y llevaron a cabo este asesinato masivo de personas a las cuales nunca se les comprobó nada, simplemente por delación o por apariencia pasaban a la hoguera o al martirio. Y yo reflexionaba en este artículo, que me haces el favor de recordarle a la audiencia de ustedes, Caro, que hay varios ideólogos modernos que han jugado el papel de Kramer, ¿no? Y creo que claramente podemos revisar la historia, y así hizo el franquismo, y así hizo el fascismo en la Europa del siglo pasado, y así está haciendo este regreso del fascismo al mundo de hoy. Y en México me parece que esa es la maniobra que ha querido instalar, o que está procurando instalar, el antiobradorismo, porque es difícil llamarlo oposición política a lo que hay de oposición partidista en México. Más bien me parece que si hay un único sentimiento o programa que los une, es el del antiobradorismo, que es un antiobradorismo que, cuando tú ves las entrevistas que se le hacen a los que van a la manifestación falsamente llamada de Generación Z, o a la Marea Rosa, o cada vez que hay oportunidad de preguntarle a los manifestantes contra la 4T por qué odian a la 4T, no te lo saben explicar. Es que la odio porque quieren convertir a México en Venezuela. Oiga, pero no somos Venezuela. Sí, pero quieren. Y el país se está hundiendo. Oiga, pero bueno, todos los indicadores, incluso macroeconómicos, son buenos. México ha mejorado en empleo, han salido millones de personas de la pobreza, se ha incrementado el salario mínimo y eso no ha causado inflación. México empieza a recaudar más impuestos, es decir, y claro, ahí está el guiño de la inseguridad, ¿no? La inseguridad pública, aunque también el gobierno presenta lo que son resultados parciales que hablarían de cierta reducción de delitos de alto impacto, eso no le va a alcanzar a sectores que legítimamente están preocupados por el estrés social que genera el crimen organizado y el contacto cotidiano con ese crimen organizado, pero por otro lado, a la propaganda de una derecha antiobradorista que, repetimos, lo que quiere muchos de sus protagonistas es recuperar un poder perdido, y México y su destino es lo que menos les interesa. Lo que yo mencionaba o intentaba sintetizar recordando el episodio de este cura mediocre Kramer que causó el impacto de caza de brujas, es que así se mueven, ¿no? Que esa vieja estrategia que suele cundir y suele pegar y repercutir en sociedades enteras es la que ha utilizado a lo largo del tiempo el proyecto autoritario y el fascismo, tal como lo conocimos en el siglo XX y como lo estamos empezando a ver de nuevo en el siglo XXI.
¿Qué tal, querido maestro Federico Bonazo? Soy Héctor Alejandro Quintanar. Bueno, ya aparecí en pantalla, ya me veo. Ya te ves, querido amigo. Y bueno, yo quisiera preguntarte en este sentido por un caso que a ti te interpela mucho, que es el de la Argentina. Porque en este momento gobierna la Argentina una expresión de las derechas que se ha mostrado con una vertiente novedosa, esto que se llama el libertarismo, que bueno, es novedosa en formato, aunque conserva muchas de las taras y prejuicios de las viejas derechas, y también se nutre de las tradicionales o ya conocidas extremas derechas de la Argentina del siglo XX, prodictatorial, o bueno, más bien en favor de la última dictadura. En fin, es un cóctel muy, muy terrible, muy lamentable. ¿Cómo, con esta idea que planteabas hace un momento sobre cómo se crea una intersubjetividad basada en un enemigo extraño, basada en una serie de prejuicios muy destructivos? ¿Cómo vislumbrarías a este gobierno en Argentina si decimos que podríamos decir que es un rostro de este posfascismo, o cómo lo caracterizarías tú? Sí, con sus peculiaridades, siglo XXI, pero coincido con el término que tú usas, ¿no? Posfascismo o neofascismo, o fascismo del siglo XXI, como lo que le queramos llamar. En el caso argentino es raro porque el fascismo tenía el componente nacionalista, ¿no? Y este tipo, Milei, es un entreguista total, es un tipo que admira a Thatcher, es decir, es un secretario del fascismo foráneo, ¿no? Es un secretario del fascismo de Trump. Un tipo que tuvo que echar a Mondino, que era su canciller, porque Mondino no había condenado el bloqueo a Cuba como parte de una tradición de reciprocidad donde Argentina, para recibir el apoyo latinoamericano en su reclamo por las Malvinas, también hablaba de los gestos coloniales que hay sobre el continente, y el bloqueo a Cuba es uno de ellos. Es una tradición que se rompe, muy a su pesar. La primera canciller que usó Milei, Mondino, que era una mujer de derecha, pero allí tuvo que jugar políticamente y eso le costó el puesto. Milei la echó. Estamos hablando, en el caso concreto de él, estamos hablando de la cara visible de un proyecto de neoliberalismo exacerbado, digamos, donde hay un gabinete donde está Toto Caputo y Federico Sturzenegger, que han sido sucesivamente representantes del Banco Central Argentino o ministros de Economía en procesos anteriores, como el de Macri o el de la Rúa. Es decir, han participado en el desfalco del erario público y de los activos y las reservas argentinas desde hace décadas, y siguen hoy en el poder político, lo cual genera pues una sospecha enorme sobre esa sociedad, ¿no? Una sociedad que en parte toleró a Videla, por supuesto en parte lo sufrió. El sector de esa sociedad que se opuso a la dictadura militar lo pagó en muchos casos con la vida o con el exilio o con la prisión, con la tortura. Pero hay un pedazo de esa sociedad que vota Milei, que está de acuerdo con que ahora el nuevo ministro de Defensa sea nuevamente un militar, cosa que se había acabado en democracia. A partir de la recuperación de la democracia en Argentina, el ministro de Defensa era un civil, como una señal muy clara al pasado militarista golpista de la Argentina, de decir, no, la defensa está a cargo de una concepción civil de la soberanía. Pues no, eso se acaba de terminar con Milei. Es decir, estamos viendo un agente del poder económico concentrado disfrazado, o bueno, yo le creo cuando él dice que es un anarcocapitalista y que viene a destruir el Estado. Sin duda lo está destruyendo, pero que le es útil a los verdaderos lobos del poder financiero que están detrás y que siguen haciendo el negocio del carry trade o de la bicicleta financiera, como le llaman allá, que es decir, entran divisas y se fugan. Nunca se transforman en infraestructura. Ahora quiero ver cómo va a ser la Argentina para cumplir con los plazos de pago de deuda que tiene
a principios del año que entra. ¿Cómo va a ser? ¿Que va a seguir Trump tirándoles lana con Scott Bessent, el secretario del Tesoro? Vamos a ver. En términos políticos e ideológicos, bueno, Milei es una combinación de reacción del patriarcado contra el avance feminista, contra lo que ellos llaman la ideología de género o el marxismo cultural. Y ha sido en esa batalla cultural, donde la derecha entendió mejor a Gramsci que a la izquierda, incluso a Ernesto Laclau también, que es el que hablaba del asunto de recuperar la hegemonía y de la batalla simbólica. Tienen allí a un ideólogo máximo, al Kramer argentino. Recordemos a Kramer, en mi primera intervención les dije que era este cura frustrado que de su frustración hizo la cacería de brujas que empezó en Austria y se expandió por toda Europa. El Kramer argentino es Agustín Laje, un hombre al que le creo el odio. Yo creo que es un tipo que odia genuinamente. Lo que no sé es de dónde se origina psicológicamente el odio, pero es un intelectual del odio. Es un tipo que se le crispa la voz, que ha insultado a las madres de Plaza de Mayo. No voy a decir lo que ha dicho de ellas para no reproducir, pero créame, audiencia del Averno, que es un tipo que ha insultado violentamente a las buscadoras de desaparecidos en Argentina, además las madres y abuelas de Plaza de Mayo que han dado un ejemplo al mundo de lo que es el amor y la persistencia en la recuperación primero de sus hijos, luego de sus nietos y por último de la memoria histórica de lo que realmente ocurrió en aquel país. Este tipo, Agustín Laje, mi querido Héctor, al que tú conoces muy bien, al que todos lamentablemente ya conocemos muy bien. En México, viene a México ahora de nuevo, es un hombre que está de gira porque es una de las voces más lúcidas, si es que el término cabe, tramposamente lúcida, que tiene la derecha. Y yo creo que traen un proyecto, bueno, creo, no, es evidente, ellos lo han evidenciado, un proyecto racista, abiertamente racista, reaccionario, homófobo, donde lo que muestran a la vez es un terror al diferente, ¿no? Y a lo diferente, detestan que haya amor entre personas del mismo sexo, ¿no? En el fondo son antilibertarios, vestidos libertarios, ¿no? Que es algo muy interesante de esta ultraderecha, querámosla categorizar como queramos, que es que la define todo aquello, atacan todo aquello que dicen defender, ¿no? Y lo que preocupa es cómo esto se está extendiendo en el mapa, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Chile, vamos a ver qué pasa en Honduras, que son las elecciones más próximas que hay en el continente latinoamericano. Pues ya vimos lo que ocurrió en Bolivia, y México está ahí, como un faro de esperanza de izquierda, pero acosado por el imperio. No olvidemos que este imperio, que este fascismo o este racismo institucionalizado que representa el gobierno de Trump, empezó categorizando a Maduro como líder de un inventado cártel de los soles y después a Petro como narcoterrorista, y ya lo han dicho de Claudia Sheinbaum. Así es, así fue el orden. Y lo que no sabemos todavía es el orden de la agresión física y concreta contra Colombia y contra México. ¿Cómo será? Contra Venezuela parece inminente algún tipo de intervención física directa, ¿no? Oye, Federico, en este texto que mencionas, en este texto que escribiste, mencionas esta difusión del discurso de odio que provocó, todo lo que provocó, siempre manejando este odio contra el otro, contra ellos, contra los que son distintos, y que funcionan muy bien a estos intentos o a estos gobiernos fascistas o estos regímenes fascistas, y lo hemos visto a lo largo de la historia. En los días que corren, a mí me parece que los personajes que juegan el papel de los judíos de los años 30 del siglo pasado son ahora los migrantes. Me parece que es el gran objetivo del odio de buena parte de gobiernos de ultraderecha, si no es que abiertamente fascistas. La migración es un tema muy importante y me parece que le ha dado a los fascistas el gran pretexto para manejar todo este odio en contra de un enemigo. ¿Tú cómo ves este fenómeno tanto en Europa como también en América? Coincido contigo.
las lecciones que nos da el fascismo en la historia son que hacen un uso exacerbado de la estrategia del enemigo interno, ¿no? Hay un enemigo interno, según la postura fascista, este populismo de ultraderecha, que sería el causante de nuestros males. Nunca los verdaderos causantes de la asimetría social que tiene en una condena perpetua a la clase trabajadora es el poder económico concentrado. Es más, la estrategia está diseñada para desviar la atención sobre esas oligarquías que son las que tienen verdaderamente la sartén por el mango, el control y el poder de los medios, de la riqueza y del poder político. Sino que hay un desvío, porque las clases pauperizadas, las clases agredidas por la asimetría social que estos modelos y sobre todo los modelos de capitalismo exacerbado generan, buscan un culpable, lógicamente. Dicen, a ver, pero yo estoy mal, yo sigo mal, pero la culpa no es de los brokers inmobiliarios como Trump, que ahora además son presidentes. La culpa es del migrante, que es el que me viene a quitar el trabajo a mí. Por eso Trump basa su discurso en el migrante. Es una estrategia tan burda, tan arbitraria, tan disparatada, tan estúpida, que uno a veces se pregunta, pero ¿cómo puede prender esto en la conciencia de un ser humano más o menos educado y racional? Y sin embargo, prende. ¿Por qué prende? Bueno, excede las dimensiones de este programa. Y creo que es muy interesante preguntarse por qué. Yo creo que hay una parte de odio y de racismo que ni la sociología, ni la teoría política, ni la antropología social han podido explicar bien, y que en cambio la biología quizás hace algunos aportes, ¿no? Es decir, hay un fundamento, yo diría instintivo del odio, que está ahí a la espera, como un caldo de cultivo, como decía yo en la nota, propicio para ser consumido por la sociedad cuando estos líderes necesitan canalizar la bronca social hacia sectores que no son los culpables de esa condición y de esa situación material. Y es muy interesante como estrategia porque sigue funcionando. Es decir, ahí tuvimos el nazismo, y tú bien lo señalabas, Pepe, con los judíos. Ahí tuvimos tantos otros ejemplos, ¿no? Con la conspiración marxista, judeo-marxista de la que hablaba Franco, ¿no? En Argentina el combate no es contra los migrantes, aunque ahora empieza a serlo, sino contra los cucas, los orcos del kirchnerismo, que empobrecieron a Argentina implementando el comunismo, ¿no? Que es absurdo. Sí, que decir que los kirchneristas que el kirchnerismo fue un proyecto comunista es ridículo. Bueno, pero miles, millones de votantes argentinos que se lo han creído, y se lo han creído depositando su confianza por Milei en las urnas en las últimas elecciones, ratificando su confianza por el disparate. Entonces, cuando uno ve que se instala el disparate de esa manera, la realidad intersubjetiva de la que hablábamos, que tú mismo muy bien ahora señalabas, construyendo el chivo expiatorio de turno, o sea, el pobre, la porofobia que manifestaba Bolsonaro, el migrante que usa Trump, el judío que usaron los nazis, la conspiración judeo-marxista de la que hablaba Frank, siempre, además, es un algoritmo que es claro, ¿no? Paranoia, teoría de la conspiración, chivo expiatorio, discurso de odio, violencia física. Ese es el algoritmo del miedo-odio, ¿no? Del que yo hablaba en mi nota. Y en México lo quieren instalar, que es lo que nos preocupa más directamente. No es porque lo que ocurra en el mundo haya dejado de preocuparnos, pero además son señales de un mundo que se le está cerrando a México. Es un mundo donde el fascismo avanza, no donde retrocede. Yo, lamentablemente, además no quiero instalar ningún tipo ni de alarmismo, ni mucho menos de fatalismo. Confieso que tengo un corazón optimista y siempre lo tendré, y siempre que creo que los pueblos pueden resistir el avance de estos delirantes y de estos delirios con los que las oligarquías se protegen a sí mismas. Pero por ahora estamos viviendo un proceso de avance del fascismo, no de retroceso. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el tope? Porque lo que hemos visto en Gaza es como expresión máxima de esa concepción, que además violenta la construcción del derecho internacional, de la concepción de los derechos humanos, constructos sociales fundamentales que se generaron después de los crímenes del nazismo, del holocausto y de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que estaban construidos para intentar que no se repitieran estos episodios, estos genocidios. Apostar por la destrucción de eso, ¿no?
O sea, atacan a la Agenda 2030 diciendo que es globalista. No, una cosa es lo que la globalización económica neoliberal causó como daño económico y otra es una agenda en la cual los derechos humanos rijan la relación entre las naciones y los pueblos, que vamos a tirar eso a la basura, llamándolo globalista. Además, creo que hay una confusión de términos brutal, ¿no? Ya la gente no sabe lo que es woke, ya no sabe lo que es fascismo, ya no sabe lo que es izquierda, ya no sabe lo que es derecha. Esa confusión está instalada por la derecha. Le conviene a ella. Por eso yo siempre digo que hay que rescatar estos términos, que no debemos resistir el hurto del diccionario que ha hecho el neofascismo, decir, no, la libertad es nuestra. Claro. La democracia son nuestras, son las grandes luchas sociales, libertad y democracia. No le pertenece a ellos. Pero esto hay que presentarlo como batalla en la disputa ideológica, que muchas veces se da en los medios de comunicación y en las redes. Claro, Federico, a mí me gustaría ahondar un poco, y precisamente ahora que mencionas esto del optimismo, no sé si sea así, porque quisiera profundizarlo precisamente en esto que ya nos narras. Necesitan propaganda para promover las mentiras, la desinformación, para llevar estos discursos también masivamente. Esto y la inyección económica que hay detrás de la propaganda podría ser una buena señal de que no es que, digamos, este fenómeno del postfascismo pudiera triunfar si no existe esta inyección económica y también bien planeada hacia este lugar. Es decir, si podríamos encontrar un grado de esperanza pensando que este combate a la desinformación, el de alguna manera militar con la verdad, aunque suene quizá muy poético, pero eso, evidenciar la verdad, las condiciones reales de las circunstancias, el dolor que provoca, la muerte que provoca, el ir contra la vida que provoca todas estas políticas del fascismo y posfascismo, que sea una esperanza sobre que eventualmente tomemos otro camino. Ya mencionabas esta expresión máxima y coincido sobre el genocidio, pero que precisamente esto, ¿no? Aunado con la desinformación, con la manipulación en redes sociales, podríamos con esto advertir que podría haber otro camino si existe esta apertura hacia la verdad, por decirlo de esta manera. Sí, yo estoy contigo. Estoy de acuerdo nuevamente con Harari cuando dice ojo con la información, porque hay una teoría de la información que él llama teoría débil, en la cual a la información, partamos de la concepción de que la información no siempre es verdad, ¿no? Que hay información falsa. Es decir, la cualidad de que un producto sea informativo no quiere decir de que sea verdadero, es decir, que esté cercano a la realidad, sino que puede expresar mentiras, posverdad, propaganda. Entonces, la idea de que a la desinformación o a la información propagandística tendenciosa se la combate con cantidad de información es una idea muy riesgosa que no ha demostrado resultados a lo largo de la historia. Se la combate con información que sea verdadera, que esté cercana a la realidad. Ahí la izquierda se enfrenta a una vieja disyuntiva, porque hablar con evidencia a veces implica un nivel de autocrítica o de hablar de problemas sociales que no han podido ser solucionados, que a los gobiernos de izquierda no les gusta andar luciendo. Por ejemplo, el tema de la seguridad en México. El gobierno tiene que presentar pues, lo que está haciendo, cifras de que hay reducción en delitos de alto impacto, ahora en el contexto de las manifestaciones de los transportistas y los productores del campo, decir, bueno, que se ha bajado el asalto a transportistas. Sí, pero después está la realidad de la gente, ¿no? Al transportista al cual lo asaltan o lo matan para robarle la carga, pues ese índice que el gobierno muestra, pues no le produce ningún efecto. Entonces, ¿qué sucede? Que el respeto a la información verdadera implica una pedagogía también, decirle hacerle entender a la sociedad, al pueblo, a la gente, que bueno, que es mejor ver la realidad como es para tener un diagnóstico valiente de la misma, porque es la única manera de transformarla, a andarla tapando con parches narrativos, algunos de los cuales pueden tener cierto sustento en la realidad, pero no necesariamente la interpretan en su conjunto. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quiero decir? Que la verdad siempre es más difícil que la mentira. Tanto lo es que a veces los propios gobiernos de izquierda escogen, si no la mentira, algunas mentirillas edulcoradas, por llamarlas de alguna manera, o algunas verdades parciales, ¿no? Entonces,
Por eso se dice que el verdadero periodismo de alguna manera es revolucionario o es de izquierda, porque con el solo hecho de cumplir con su misión de ser un vínculo entre la realidad y la sociedad, pues ahí hace un bien público enorme el periodismo. Yo creo que en México la narrativa que inclinó la balanza ideológica o la percepción o el sentido común, como queramos llamarlo, hacia la izquierda, la ganó López Obrador, que es, aparte de un político brillante y un hombre de enormes convicciones, fue un comunicador magistral, mejor que Chávez. Mucho más impacto tuvo la mañanera que la no presidente de Chávez. El diseño mismo, el formato de la mañanera, donde López Obrador permitía ser interpelado, donde, de paso, entre todas las virtudes que ha representado la mañanera, desacralizó la imagen presidencial. Tuvo un impacto tremendo. La gente vio en esa espontaneidad algo genuino y empezó a atender todas las denuncias que sobre la realidad y sobre la historia y sobre el pasado y sobre la mafia del poder empezó a comunicar López Obrador. En ese sentido, hoy esa correlación de fuerzas, la narrativa, que a mi modo de ver es más importante que la situación material, no sé, Héctor Alejandro, qué piense, que creo que tiene un marxismo ahí en el corazón, pero no sé a qué grado lo tiene. Yo he tenido discusión con los marxistas que dicen, no, las condiciones materiales condicionan tanto a la sociedad como a la política. Yo digo, a mí me parece que la superestructura, por hablar en términos marxistas, es decir, la pelea cultural, la disputa ideológica, la manipulación emocional del futuro electorado o de la opinión pública, tienen un impacto, y así lo hemos visto. Es lo que explica que haya votantes que en todas las latitudes y a lo largo de toda la historia le han dado el voto a aquella opción política que los va a agredir y no que va a defender sus intereses. ¿Cómo explicamos eso? Entonces, en México veo esa correlación de fuerzas ahora sí, pero veo una cuña que es un problema real y concreto, que no es la cartera de la gente, que eso ha mejorado. La economía de la clase trabajadora en México indudablemente ha mejorado. Sino el tema de la seguridad. Alusiones personales. Genera un nivel de estrés, la inseguridad, el asedio del crimen organizado, genera tal estrés social que hay mucha gente que va a buscar una vía inmediata para aliviar ese estrés social. Y cuando venga alguien, un Salinas Pliego, que supongo que él en sí no va a pegar, pero puede llegar otro, que les diga, no, yo tengo la solución para esto, un Bukele a la mexicana. Ahí estamos en peligro. A menos que la 4T decida buquelizarse, que en parte hay rasgos de buquelización de la 4T. La prisión preventiva oficiosa, cierto punitivismo. Es la concepción punitivista, ¿no? La reforma de la ley de amparo, que tiene unos agujeros ahí donde es más pro Estado que pro ciudadano. Es decir, hay que revisar todo eso porque se está yendo hacia allá. Y en esas le quita incluso esa herramienta política a la derecha, pero a un costo que tiene que ver con nuestras convicciones de izquierda, donde los derechos humanos, el Estado de Derecho, el debido proceso, una justicia para todos y no solo para los que la puedan pagar, se van a ver desafiadas. Bueno, son las contradicciones que tienen nuestros gobiernos de izquierda. En México te diría que ahora veo que la narrativa está todavía del lado del campo popular, pero eso se puede revertir. También estaba así en Bolivia, y miren lo que ocurrió, ¿no? Bueno, por alusiones personales, querido maestro, pues yo me asumo parte de la tradición frankfurtiana, de la escuela de Frankfurt, donde le dan el peso no solo también a la parte de la estructura, sino también a esta superestructura y lo simbólico, porque creo que efectivamente hay muchas cosas que escapan a la mera explicación material de la realidad. Y bueno, no solo la Argentina ha sido un ejemplo de esta situación. Yo quería preguntarte algo de manera breve que tiene que ver con esto que preguntaba Caro. Yo veo en un mismo campo semántico estas ideas que tú ya denunciabas hace un momento, la idea de la mentira y la narrativa de las derechas, y me vienen a la cabeza frases como haiga sido como haiga sido, la verdad ya es irrelevante, mientras más mentiras digas contra Morena mejor te va, a López Obrador hay que acabarlo por la buena o por la mala o como sea, como dijo Jorge Castañeda.
Estamos en un fango de mentiras que han sido la estrategia protagónica, no han sido anécdotas irrelevantes, han sido la estrategia protagónica de un sector que tú denominaste antiobradorismo. Y hoy tenemos signos de que esta estrategia no va a cambiar. Salinas Pliego, que es hoy ya una figura muy, muy central en la oposición, en el antiobradorismo, pues está ya con vínculos con un personaje como Javier Negre, que se ha dedicado en España a ser un vulgar agresor mentiroso, un calumniador, un difamador, algo que no tiene nada que ver con el periodismo. Esta persistencia en la estrategia que ya no funcionó en 2018, que ya no funcionó en 2024, ¿qué futuro le ves? ¿Cuáles pueden ser sus efectos, más allá de las malas intenciones de sus perpetradores? ¿Qué efectos puedes ver posibles? Qué buena pregunta, porque yo creo que hay un cambio, no sé si ustedes coincidan, Caro, Pepe, Héctor. Creo que hay un cambio de estrategia, justamente, que estamos ante un cambio de estrategia, donde la virulencia narrativa y el cinismo del haya sido como haya sido, o la perversión de la campaña Peligro para México, que por supuesto siempre vino acompañada de medidas políticas, ¿no? Nunca hay que olvidar la reunión del presidente de la Suprema Corte Azuela con Fox, el desafuero de López Obrador, el fraude del 2006, el fraude del 88. Es decir, la derecha va a utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para no perder el poder. Pero ahora que lo perdió y que no sabe cómo reconquistarlo y que sobre todo ve muy lejos la reconquista electoral del poder, yo creo que el cambio de estrategia es... esto lo hablaba en alguna otra mesa de análisis y había compañeras concretamente, que no estaban del todo de acuerdo, y quizás peque yo de alarmista, pero lamentablemente la historia me da razones para ser alarmista. Yo creo que hay un cambio de estrategia por una apuesta por la violencia y la física y la desestabilización. Yo hablaba de una suerte de estrategia de guarimbas en México, ¿no? Hay que recordarle a la audiencia que las guarimbas fueron una estrategia que desarrolló el antichavismo para desestabilizar a Venezuela. Y si bien nunca derrocaron a Chávez con las guarimbas o a Maduro, lo que sí lograron es generar un clima de inestabilidad que a mucha gente le dio la impresión o compró la idea de que era producida por el gobierno y no por la oposición. Y el concurso de la falsa marcha de la generación Z, que ¿qué nos arroja como elección política? Nos arroja que los porros ya fueron a buscar la foto de la represión, ¿no? La agresión a la policía y a las fuerzas de seguridad que vimos es evidentemente un montaje, es una escenografía, una puesta en escena para lograr la foto de este chico con la bandera, ¿no? Peleando contra la tiranía que hay en México. Y eso pegó en el mundo. Yo se los digo que estoy de visita en España. Hubo gente bien pensante, cuates acá que me dijeron, oye, pero ¿qué está pasando? Están reprimiendo en México a los muchachos. Digo, no. O sea, entérate bien lo que ha pasado. Lograron con esa foto un impacto. Y no te digo que ese impacto va a cambiar la correlación de fuerzas entre la 4T y la oposición pasado mañana, pero en el acumulado durante años puede acelerar el desgaste que todo proyecto político siempre tiene cuando ejerce el poder y el gobierno. Ese es un desgaste natural que se va a dar siempre. Yo creo que la oposición en México ha optado por acelerar ese desgaste con maniobras, si quieres no las llamemos golpistas, pero sí de desestabilización. Golpistas porque no alcanzarían la cuota de apoyo para generar un golpe popular contra la 4T. Eso no lo creo que lo vayamos a ver, pero lo que sí vamos a ver son maniobras de desestabilización que, unidas a una circunstancia real, que es la del crimen organizado, va a servir para que Estados Unidos presione aún más y en esa presión consiga aún más cosas que le son afines a sus intereses. En fin, y en el crecimiento de este fascismo con el que empezamos el programa, que no sabemos cuál es su techo, ¿no? En dónde va a topar, en qué tipo de agresión injerencista contra nuestros gobiernos progresistas latinoamericanos va a topar, hasta dónde va a llegar. En una de esas no llega nada, ni siquiera invaden Venezuela, bueno, ojalá, pero las señales son ominosas.
Federico, me temo que yo estoy de acuerdo contigo en que la derecha en México ya no tiene la menor esperanza de regresar por vías democráticas y está instalada efectivamente en la desestabilización, si no es que soñando con el golpismo. Federico, muchísimas gracias por esta plática. Si nos cuentas dónde podemos leerte, dónde podemos verte, en qué otros espacios estás muy activo. Muchas gracias. A ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Perdón si me excedí en alguna de las intervenciones. No, pero es que es un tema que pues, nos preocupa a todos los que tengamos, incluso más allá de que tan bien o mal nos caiga la 4T, los que tengamos una vocación democrática, ¿no? Y una vocación de izquierda, es un tema muy preocupante. Gracias, Pepe, por la pregunta. Bueno, yo estoy los miércoles en la mesa de análisis de Julio Astillero, los jueves estoy en Rompeviento, los sábados tengo el honor de participar con Ricardo Valderas y Jesús Escobar en un programa que se llama Narrativas, que sale a 6:30 de la tarde, y escribo en Diario Red una columna que se publica los viernes, y también los viernes la leo en el nuevo noticiero de Canal Red Latinoamérica, que se llama Simpson. Te la leo por ahí de las 9:30 de la mañana, allí con Daniela Pastrana. Intentando siempre, bueno, generar fuerza y unidad, ¿no?, en el campo de la izquierda, sobre todo en el campo más cercano de la izquierda al que estoy ahora participando, que sería el periodismo de izquierda. A veces les confieso, queridas, que veo ciertas disputas de la vanidad y del ego en el periodismo de izquierda, que digo, por Dios, al lado frente al monstruo que tenemos, quitemos esas pequeñeces, y esto no quiere decir que uniformemos el análisis o el pensamiento. No, todo lo contrario, quiere decir que entendamos realmente que hay una unidad imprescindible en el campo de la izquierda de la que debemos ser conscientes y promover, ¿no? Yo creo que eso no lo ha visto el peronismo en Argentina, no lo vio el movimiento de Evo Morales en Bolivia, en Chile lo han visto, pero no creo que alcance. Creo que la unidad del campo popular y de izquierda en este momento es urgente, es casi una obligación, diría, pero sin que esto, repito, signifique uniformar el pensamiento. Totalmente de acuerdo. Federico, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a ver aquí en Estación Averno para seguir platicando, porque realmente que este tema yo creo que lamentablemente no va a parar. Así es, yo soy el agradecido, les mando un gran abrazo a los tres y al equipo que hace posible el Averno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Federico. Pues vamos a una última pausa y regresamos para el final de este viaje. Bien, pues ya estamos de vuelta en esta recta final de este viaje en Estación Averno. Y pues por razones administrativas tenemos que llegar a ciertas conclusiones, pero en realidad es que sobre el fascismo no hay todavía conclusiones. Es más bien, sobre el posfascismo no tenemos conclusiones, porque de hecho ni sobre el fascismo histórico del siglo XX podemos todavía tener así grandes conclusiones. Es un tema que sigue debatiéndose, sigue en estudio, sigue en análisis, pero sí hay algo muy, muy importante que siempre hay que retomar, que es el hecho de que hubo un gran consenso en 1945, y ese fue el de que nunca más tendría que repetirse una monstruosa experiencia como la que fue el fascismo. Existía el consenso no solo académico, sino también político, incluso en plena Guerra Fría, del papel que jugó la izquierda comunista, que jugaron los soviéticos para lograr eliminar y derrotar al fascismo, no solo ideológicamente, sino en las batallas clave de la Segunda Guerra Mundial. Y pues tristemente estamos en una situación donde la posverdad ha hecho que ahora hasta quieran equiparar a los nazis con los comunistas. Por muy críticos que seamos de las izquierdas, por muy críticos que seamos de la experiencia fallida del socialismo real, por muy críticos que seamos de esta parte de la historia, por supuesto que no debemos caer en la trivialización y en la banalidad, porque eso implica, insisto, darle insumos al fascismo y a los nazis reales. Entonces, pues, creo que
Podríamos repensar muchas cosas, pero qué bueno que dedicamos un programa a seguir abriéndonos más dudas que certezas sobre el fascismo, colegas. Y yo creo que precisamente esta es una cualidad de lo que no es el fascismo, ¿no? La apertura a repensar, la apertura al debate, estos como interminables replanteamientos sobre esto, porque creo que también una de las características, por lo que hemos hablado a lo largo de este programa del fascismo, es la intolerancia, ¿no? No hay espacio, precisamente al buscar ser una visión única, eterna, siempre en esa nostalgia de la que ya nos hablaste también, de un pasado que no existió, pero en esa búsqueda de eternizar, de un solo tipo de ser humano o de visión de la vida, es imposible para el propio fascismo el diálogo, ¿no? El hablar, el replantearse, el preguntarse, el decir, bueno, ¿por qué son las cosas así? O sea, creo que por definición eso no sería posible. Y entonces, bueno, creo que esa es una buena señal. Creo que también ahorita esta conversación con Bonazo pues nos hace replantearnos, ¿no? La necesidad, creo yo, también de esta crítica por parte de lo que a veces creo que desde la izquierda, por supuesto no creo que esté cercano al fascismo, al contrario, pero que podría caer de pronto en cierta complacencia. Y este escenario en el que con esta violencia y robo del discurso o usurpación también del discurso que busca el fascismo, es muy fácil ser, digamos, que parte de esta narrativa sea cooptada. Entonces, como esta responsabilidad por parte de la izquierda también de replantearse a los riesgos a los que se someta, ¿no? Aún si sea eso, echarse todavía para atrás, replantearse como ciertas bases, porque creo que lo que está en juego, y a veces en varios temas que hemos tenido aquí en Estación Averno, pienso que en algún punto pueden parecer como muy teóricos, ¿no? Y casi una revisión histórica y de conceptos y claro que lo es y es importante saberlos, pero creo que en el fondo de todo esto lo que reside es la vida misma, la vida de las personas, de nosotras, de nosotros, ¿no? De pronto el saber o el poder nombrar a estas conductas fascistas o neofascistas, esta visión del mundo, podemos parecer que están como muy alejadas y que no nos afectan, ¿no? Y que a lo mejor solo se trata de una visión política o económica o social, pero sí afecta hasta nuestro modo de ver y de concebirnos, ¿no? Ya sea de la parte como opresora o de la parte oprimida, de probablemente seguir construyendo bajo el miedo o bajo el odio ciertos argumentos. Yo digo, a lo mejor es una discusión que, como decimos, es mucho más amplia, pero creo que incluso teniendo las mejores intenciones o buscando la mayor lucidez, podemos caer en ciertas actitudes, no sé si decirlo como tal fascistas, pero sí un poco autoritarias, ¿no? En general, como en nuestra vida, ¿no? Y hay que, yo creo que sí evitarlo, porque pienso que en esta revisión que hemos hecho, al final se trata de una visión del mundo que busca esto, imponerse y pasar inadvertido en todas estas características que hemos revisado. Entonces, va contra el derecho a las personas a desarrollarse plenamente, a vivir, ya lo dijimos, lo decían al principio, ¿no? Contra los derechos de las mujeres, de la población LGBT, de todo lo que no sea hombre heterosexual, blanco, ¿no? Todos los demás que nos quedamos como para esta visión fascista, pues seres inferiores y que no tenemos el mismo derecho, ¿no? Y entonces, bueno, sí, son tiempos convulsos. En México, pues creo que hemos visto también con mucha preocupación esta ola de violencia y cómo lo que hemos siempre interpretado como la derecha va cada vez más como en este rumbo de la ultraderecha, como características muy similares al fascismo. Entonces, pues eso, creo que nos queda estar al pendiente y replantearnos, ¿no? Todas y todos sobre esto. Y creo que lo más importante que yo rescataría sería precisamente en esta cuestión de que tal vez si tenemos un pensamiento o una suposición que no estamos dispuestos a replantearnos, no quiero decir que seamos unos fascistas, ¿no? Pero que sí puede provenir esa idea de alguna especie de fascismo o de imposición, ¿no? Creo que la principal, no sé si como
vacuna un poco es la capacidad de replantearnos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué el poder lo tienen quienes lo tienen? ¿Por qué se necesita recurrir a la violencia? Lo hablábamos hace 8 días con Marta Olivia López, ¿no? Cuando estas expresiones del 15 de noviembre, asusadas por la derecha, por la ultraderecha, por personajes como Ricardo Salinas Pliego, por todo este despliegue de la televisora que él todavía tiene esta concesión, ¿por qué en lugar de hacer eso y todo tan inflado y por detrás y el recurso que se inyectó también a influencers, no trabajaron más bien en elaborar argumentos, en referirse a la verdad, ¿no? Si las cosas estaban tan mal, habría como material para hablar sobre eso. Y entonces tienen que recurrir a la propaganda, a la mentira, a una sinrazón, como esto de hoy los panistas que fueron a Washington a acusar al gobierno federal de ser ellos quien mandaban al bloque negro, pero al mismo tiempo los panistas son los que están acusados de ser, en el caso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe. Entonces, en una cuestión propagandística que nos parece muy alejada de la realidad, muy absurda, ¿no? Y bueno, pues finalmente dar como la batalla, ya lo que también nos decía Bonazo de pues, la dificultad, ¿no? De no solamente de la información por la información, sino de la verdad. Bueno, yo me quedo con esas reflexiones e insisto, pues sí, más que conclusiones me quedo pensando muchas cosas. Uh-huh. Como bien dice Héctor Alejandro, en 1945 se estableció que nunca más el fascismo sobre la tierra, pero esas pues no son cosas que van a decidir unas potencias mundiales, mucho menos cuando existe la posibilidad de que un fascista llegue a presidir una de estas potencias mundiales y además cuando sucede en un proceso de decadencia de ellas, ¿no? Sabemos lo que pasa cuando los grandes imperios empiezan a llegar a su fin, ¿no? Está el caso del Imperio Otomano, que termina con un genocidio de armenios. Entonces, pues queda a las sociedades, a la gente, el hacer lo necesario para impedir que otro fascismo vuelva. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales, y todos los estudios serios del fascismo así lo plantean, uno de los grandes vacunas, uno de los grandes mecanismos que nos pueden prevenir del fascismo son los sindicatos. Es un sindicalismo fuerte. Ningún espacio mejor para establecer una igualdad que el espacio laboral, en donde los derechos de los trabajadores realmente son derechos iguales y donde se pelea por conseguir y por mantener esos derechos. Ahí no importa si eres blanco, si eres negro, si eres qué religión tengas o no tengas o qué, se mantienen esos derechos y los sindicatos garantizan eso. No en balde, una de las primeras cosas que no solo el fascismo hizo, sino que el neoliberalismo hizo, fue irse en contra de los sindicatos. En Estados Unidos hay una ley que se llama la Ley del Derecho al Trabajo, Right to Work, que suena así como muy bien. ¿No? Claro, el trabajo es un derecho humano, no. Como está planteada esa ley, es que los trabajadores tienen el derecho de no pertenecer a un sindicato, o incluso si perteneces a un sindicato, a no pagar cuotas. Y de cualquier manera pues, recibe los beneficios de ese sindicato. Entonces, es una ley que lo que hace es dividir totalmente a los trabajadores. Porque claro, muchos prefieren no pagar nada, pero sí exigir, u otros no estar en el sindicato, y entonces eso va creando una división. Uno de los principales personajes que luchó por esta ley totalmente antisindical era una especie de Salinas Pliego gringo, un empresario republicano, racista, que se llamaba Vance Muse a principios del siglo pasado, que él decía que por supuesto que un trabajador blanco no tenía los mismos derechos que esas bestias negras, ¿no? Y él decía, yo no soy antisemita, mis mejores amigos son los judíos, pero los judíos buenos. Igual los negritos tampoco me caen mal,
pero no los que me quieren quitar mi trabajo. O sea, era realmente la miseria moral, y este fue uno de los personajes que peleó por esta ley, que es absolutamente ridícula. Eso es preocupante. Hace unos meses, si no es que ya más de un par de años, en Chamuco TV platicamos con Armando Bartra, y él nos habló de la importancia que tenía que la 4T peleara por un sindicalismo fuerte en México. Y creo que es una gran deuda que tiene el movimiento de la 4T, porque realmente el sindicalismo es algo muy importante, que ha tenido muy mala publicidad, ¿no? Los 30 años del neoliberalismo realmente le hicieron muy mala publicidad, y a eso se le une, pues, el sindicalismo charro en México, ¿no? Pero sí, realmente un sindicalismo sano es, yo creo que una de las mejores vacunas para enfrentar al fascismo. Y yo quisiera acabar invitándolos, ¿por qué no hacemos un manualito así rápido? Sí, un sindicato, hoy vamos a luchar en contra del patrón. ¡Ah, yo soy el patrón! No, un manualito rápido. ¿Cómo podemos identificar a un fascista? ¿Qué sería? ¿Qué cosas así como muy básicas, sin llegar al Pictoline, donde podamos identificar un fascista? Ya dijimos, bueno, que tiene mucho esta idea de la jerarquía y de que hay un grupo de gente que lo merece todo y que los otros no merecen nada, porque además no son, no han trabajado, son huevones, ¿no? Uh-huh. Ese sería, si Fox es un fascista, al decir, a trabajar, huevones, ¿no? Sí, pues se trata de una visión elitista de la sociedad. Yo diría que ese es sin duda el primer rasgo, ser... una versión elitista de la sociedad. Una visión elitista de la sociedad, ser victimarios con discurso de víctimas, ser agresores con discurso de agredidos. Por ejemplo, en un caso muy, muy extremo, alguien como Netanyahu, que después de cometer un genocidio, sale y dice que hay muchas diatribas antisemitas contra mí, contra mi gobierno. Bueno, criticar u oponerse e impugnar lo que está haciendo un gobierno genocida, no es de ninguna manera nada antisemita, judeófobo, y que este sujeto diga, vean cómo los malos son ustedes por no dejarme cometer mis crímenes. Pues siempre hay una cuestión muy mustia de los nazismos, del nazismo, de los fascismos, en esta idea de ser victimarios con discurso de víctimas, ¿no? Lo mismo los nazis persiguiendo judíos y decían, es que ellos son muy malos y nos controlan, cuando eran una minoría vulnerable en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser el segundo rasgo también. Todas estas cosas que hoy se disfrazan de incorrección política. Ese también, sí. Que no es otra cosa que contracultura reaccionaria. Esta idea de volver aceptable cosas que ya el consenso pro derechos humanos considera inaceptables. Como estos comediantes que dicen, la corrección política ya acabó con mi manera de hacer humor, ya no puedo burlarme de los pobres, ni de los nacos, ni de los negros, ni de los jotos, bueno, pues de puros sectores históricamente vulnerados. O sea, si Chumel fuera inteligente, ¿sería fascista? Yo creo que ese es un fascista bueno, no sé si involuntario o no. Yo creo que el tipo, todo lo que dice es alarmantemente estúpido, ¿no? Uh-huh. Y eso no es lo grave. Gente estúpida diciendo estupidez ha habido siempre, ¿no? Y algunas son estupideces inicuas. El asunto está en que es un tipo que se dedica a decirle a otros, tu ignorancia es correcta, uh-huh. Debes sentirte orgulloso de ser ignorante, y no solo eso, tú tienes el derecho de humillar a aquel que sí tiene la evidencia y los datos. Y pues eso sí es un antiintelectualismo muy propio de los fascistas. Hay que recordar la frase de Millán Astray, cuando este general franquista, cuando deturparon a Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, ¿no? Que fue viva la muerte y muera la inteligencia. Uh-huh.
Entonces, una actitud medio facha de este sujeto sí la hay. Y lo peor es su audiencia, ¿no? Que son pubertos tardíos. También esta idea de sentir que tienes derecho a reírte de todos y burlarte de todo, como si el mundo fuera una carpa cómica a tu servicio, sobre todo cuando no aceptas que se te dé el mismo trato. Esta idea de trato diferenciado también me parece un rasgo medio autoritario propio exacerbado propio de los fascistas, ¿no? O sea, la defensa de los privilegios a ultranza sí puede ser un rasgo. Sí. Fascista. Y el victimismo también. Yo leía, el otro día leí unos datos. 45% de los seguidores de Trump cree que los blancos son el grupo étnico más discriminado en Estados Unidos. Y 54% cree que los cristianos son el grupo religioso más perseguido. O sea, esta idea también del racismo inverso es también ¿cómo es posible? Ahora nos discriminan a nosotros los blanquitos, ¿no? Alguien quiere pensar en los blancos. Sí, yo creo que sobre todo también la creación como de estos enemigos imaginarios que se hacen y la respuesta tan violenta que tienen ante todo, claro. Y la respuesta tan violenta, tan resentida también, ¿no? Con varios personajes que hemos visto a lo largo de este tiempo, la manera en la que hay otras maneras de expresarse. Y no me refiero como a fiscalizar los tonos o las palabras que se usan, sino que es muy sistemático. Por ejemplo, esto de también intentar alzar la voz y pensando que haciendo como más histriónico el discurso, pienso en Jorge Romero, por ejemplo, o en Ricardo Salinas Pliego, también ya ha sido un personaje recurrente. Yo sí veo en Salinas Pliego a un fascista. Sí, yo también. Ajá, o sea, y creo que esta cualidad como pensando que si hablo más fuerte, o si uso más groserías, o si soy más misógino, o si soy más clasista, si digo... Por ejemplo, en estas expresiones que tienen, ¿no? De jodidos. En las mujeres no voy a repetir estos insultos que profiere una y otra vez contra las mujeres. En el caso, por ejemplo, de estos personajes políticos también, que llegan a esto, a veces incluso físicas. Lo hemos visto aquí con algunos personajes del PRI también, ¿no? O sea, creo que el recurso de la violencia ante la ausencia de la razón. La prepotencia. La falta de crítica. El pensar que tienes privilegios por tener ciertas características que además tú no... por ser tú, claro. Exacto. Y yo creo que todo eso, un poco, quizá regresamos a lo del inicio, se basa en esa jerarquía irreal de pensar que no somos en valor iguales, ¿no? Y creo, insisto, ¿no? Que atraviesan la visión patriarcal, o sea, las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres valen más para esta visión, creo sí fascista, la parte colonial también, ¿no? La visión incluso supremacista, pues. Y también el individualismo, ¿no? Sí, pues es parte del... Que yo creo que es la exacerbación del darwinismo social también. Y que encumbra, yo creo que en esta parte fundamental de la desigualdad, ¿no? O sea, creo que una visión jerárquica del mundo, de los seres, incluso yo lo llevaría más lejos, a pensar en esta visión que los activistas que ponen en el foco también, que a veces creo que desde la izquierda no se discute mucho sobre el especismo, ¿no? De las especies. Y la vida en general, el ambientalismo, ¿no? Esto que en una visión capitalista. Eso. Y los fachos están en contra del wokismo. Todo lo que tiene que ver con la pérdida de privilegios o con una nueva mirada. Por ejemplo, creo que también una de las cuestiones fundamentales es la transfobia, ¿no? O sea, este miedo, porque también eso, creo que una cualidad es que están llenas y llenos de miedo, ¿no? O sea, de que este presunto sistema como eterno que les beneficia a ellos, por supuesto, se mueva, ¿no? Que no se conserve. Creo que de ahí también pues esta cuestión de ser conservadores, la visión, y no porque haya una cuestión particular en alguna religión, pero sí una visión religiosa que les beneficia también, ¿no? Que se encumbra también en ciertos valores y a pesar de ello tienen estas expresiones, de odio hacia otras personas, de agresión hacia otras personas. Y creo que eso para mí sería una cuestión fundamental, el pensar que son diferentes, que tienen más derechos que otras personas, ¿no? Que no pueden diferenciar el privilegio a expensas de lo que se ha despojado a los demás y desconocer incluso el propio sistema, desconocer que en lo que basan su vida es un sistema no natural,
sino que se ha formado de esta manera a través del despojo y del dolor de otros seres humanos, y que les beneficia, ¿no? Y que no se atreven precisamente por eso a dar un paso para quitarlo, ¿no? Y lo más lamentable creo que también en algunos quienes defienden este tipo de posturas, quienes son, por ejemplo, igual insistimos en Ricardo Salinas, pero porque creo que es uno de los personajes ahorita que nos atañe más, que además ejemplifica perfectamente. Sí, es un facho de manual. Sí, pero las personas que a pesar de esto le defienden, ¿no? Desconociendo que Ricardo Salinas Pliego los detesta. A la propia clase trabajadora, ¿no? A las propias personas que le dicen, por ejemplo, tío Richie, y que tal vez desconocen, que los detesta, que los mismos, porque Trump creo que también es un personaje, no sé si solamente, o sea, si fascista le quede corto, ¿no? Es un genocida, falso, un financiador de genocidio, es odiador, lo decíamos hace ratito en la noticiera, o sea, negacionista del cambio climático. Y lo más grave, pues esto, ¿no? Del genocidio y en general todas sus políticas en contra de la humanidad, ¿no? Y quienes, por ejemplo, como en el caso de acá, le llaman y piden una intervención, o este ridículo diputado panista que aparte es migrante de la Ciudad de México, que emuló un baile y que puso en el Congreso este llamamiento para Trump, creo que lo más lamentable es que al ser víctimas de esa opresión también que permite este pensamiento fascista, que los oprimidos defiendan a sus opresores, porque ni siquiera se den cuenta que les afecta a ellos, a ellas, a sus vidas, ¿no? Y de los que vienen también. Entonces, pues yo creo que un poco eso, la falta de cuestionar, ¿no? O sea, creo que cuando el ser tan no poder moverse y sentir pavor cuando hay un cambio, ¿no? Cuando hay un cuestionamiento. Y cuando hay un cambio, entonces dices, make America great again. Exacto. O sea, volvemos a lo que era antes, que era lo que me convenía. Pues ya lo sabe, no sea facho. No sea facho. No es bonito. De ninguna manera. Y para no ser facho, una de las mejores formas es ver Estación Averno. Y ver Chamocomedia. Así que nos seguimos viendo aquí en Chamocomedia, en Estación Averno. Muchas gracias, Carolina. Feliz cumpleaños. Hasta mayo. Héctor Alejandro, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños colectivo ya de nosotros, de la audiencia, de todos. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye.